A tan solo 2 semanas de cumplirse un año desde el lanzamiento de Pokémon TCG Pocket, damos oficialmente concluida la Serie A. Y sinceramente creo que no hay mejor momento para echar un vistazo al pasado y recordar todo el trayecto competitivo que ha tenido el juego hasta ahora, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un recorrido por los mazos más icónicos de cada expansión de la Serie A. Aquellos mazos que dejaron huella, establecieron al meta y definieron el primer gran capítulo de este juego. En total fueron 10 expansiones, cada una aproximadamente con 20 a 25 mazos competitivos, pero en este video pues nos vamos a centrar en solo 2 mazos por expansión, los que realmente marcaron historia. Sé que voy a dejar fuera muchos mazos que quizás estuvieron buenos en esa época, pero pues la idea es escoger solo 2. Igual hacemos una que otra mención honorífica. Así que ponte muy cómodo y muy cómoda, aprieta duro ese like y suscríbete si no lo estás y prepárate porque vamos a revivir los mazos que definieron la Serie A. Wonka dijo, gócenlo. Empezamos con Genes Formidables, el set inicial y también el más grande de todos. Este lanzamiento llegó con 3 sobres principales y sus 3 protagonistas, Pikachu, Mewtwo y Charizard EX. En esta primera etapa no existía aún el sistema de clasificatorias, así que el meta se definiría únicamente por los torneos. Y si hay que hablar de los 2 mazos que marcaron esta expansión, sin duda alguna fueron Pikachu y Mewtwo, los eternos rivales de los inicios de Pokémon TCG Pocket. Pikachu EX fue sinónimo de velocidad y agresividad. Su estrategia se basaba en llenar el campo rápidamente y presionar desde los primeros turnos, logrando hacer bastante daño con muy poca energía. Además contaba con Zapdos como tanque, que también podría servir como segunda condición de victoria, capaz de decidir partidas con un ataque basado en suerte, tirando monedas que podían infligir muchísimo daño por cada cara. Pikachu tenía varias versiones en sus mazos, rotando entre cartas como Sceptrica, Electrode o Raichu. Aún con tanta diversidad de mazos de Pikachu, todos estos se mantuvieron en la cima con un ratio de victoria bastante alto en cada uno de sus mazos. Y por otro lado pues tenemos su contraparte, Mewtwo EX, el inicio del control en el competitivo de Pocket. Su estrategia era completamente opuesta, básicamente aguantar los primeros turnos mientras construías una mesa sólida junto a Gardevoir, que con su habilidad podía cargar energía psíquica al Pokémon activo. Este combo le permitía a Mewtwo lanzar su devastador ataque guía PSI sin importar perder energías después del golpe. A diferencia de Pikachu, Mewtwo se mantuvo consistente y fiel a su diseño base, cambiando solo algunas cartas de partidario y objetos entre sus versiones. Y aquí un dato histórico, Mewtwo EX sigue teniendo un récord que nadie ha podido superar y a estas alturas dudo mucho que alguien lo haga, y es que tiene casi 50.000 partidas jugadas en torneos durante el primer mes del juego y alguna semanita más, con un ratio de victorias del 51.41%. Es una barbaridad. Estos 2 mazos tan diferentes entre sí fueron los que definieron lo que sería el primer gran enfrentamiento competitivo del juego, y sin duda se ganaron el título de los mazos más icónicos de Genes Formidables. Con la llegada del siguiente miniset, la Isla Singular, el juego entró en una nueva etapa. Nuevos mazos aparecieron para enfrentar a los gigantes del meta que eran Pikachu y Mewtwo. Y junto a ellos este set trajo una bocanada de aire fresco al competitivo. Aunque muchos mazos del set anterior lograron mantenerse vigentes, surgieron nuevos con mucho potencial. Hubo 2 nuevos que se convirtieron rápidamente en los nuevos monstruos del formato. Y el primero fue nada más y nada menos que Gyarados EX. En cuestión de días, Gyarados pasó de ser una carta totalmente subestimada a uno de los mazos más dominantes del meta. Su éxito se debió a una combinación muy sólida donde la clave de todo fue Druddigon, un Pokémon que funcionaba como una auténtica barrera defensiva. Druddigon era capaz de frenar la agresividad de Pikachu y sacrificarse contra el daño de Mewtwo, haciéndole el daño de retorno suficiente para que luego Gyarados pudiera entrar a la zona activa y reventar. Por si fuera poco, contaba con Greninja, que aumentaba aún más su daño gracias al famoso Shuriken de agua. Y finalmente la carta más odiada en su tiempo, la Misty de la muerte. Una carta tan peligrosa que podía darte la partida en un solo turno si tenías suerte con las monedas. Y también ganas de desinstalar el juego a tu oponente. Todo esto junto hizo que Gyarados pasara de ser una carta que nadie le tenía fe en los primeros días del miniset a tener el control total del meta. Pero Gyarados no fue el único protagonista de la Isla Singular, también vimos el nacimiento de otro mazo completamente nuevo, Celebi EX,
que al principio le costó encontrar su mejor versión, ya que su primera versión usaba el combo con Serperior que duplicaba la energía de tipo planta, permitiendo a Celebi lanzar más monedas de ataque y alcanzar daños altísimos. Sin embargo, el mazo necesitaba algo que aguantara en los primeros turnos, y ahí es donde entra Exeggutor EX. Con solo una energía para atacar y una cantidad de vida enorme, Exeggutor se convirtió en el escudo perfecto para el mazo, acompañado de Erika para curarse, donde podía mantenerse en pie durante varios turnos desgastando con buen daño, y para cuando finalmente caía, Celebi ya estaba completamente cargado y listo para cerrar la partida. Estos dos mazos sacudieron por completo el meta competitivo durante este mes, y si bien hubieron otras opciones viables dentro de este nuevo meta, considero que estos fueron los mazos más icónicos de esta expansión. Con la llegada de Pugna Espacio-Temporal, yo creo que realmente nadie se esperaba que todo estaba a punto de cambiar. El meta fue totalmente destruido y construido desde cero. Mazos como Mewtwo, como Pikachu, como Gyarados y muchos otros que ya estaban consolidados desaparecieron totalmente del meta. Y es que este set trajo cartas muy icónicas, entre ellas las famosas herramientas Pokémon, Capa Gigante y Casco Dentado, que aún a día de hoy siguen siendo las herramientas más top que hay. Y por supuesto la carta de partidario que lo cambiaría todo, Helio. Y eso no es todo, si bien los protagonistas de ese sobre eran Palkia y Dialga, el verdadero rey que se coronó en este set fue Darkrai, y sería el inicio de su camino para volverse el gran villano de la serie A. Su mazo en combinación con Magneson alcanzó una sinergia brutal, dominando torneos en tiempo récord. Magneson podía recargarse solo gracias a Magneton, mientras Darkrai desgastaba al rival turno tras turno con su habilidad. Al principio se usaba junto a Druddigon, pero en las últimas semanas el mazo evolucionó sustituyéndolo por Kangaskhan, que aportaba un poco más de daño y mayor consistencia ofensiva. Este dúo se volvió una máquina perfecta de control y presión, marcando el nacimiento del meta oscuro por primera vez dentro del juego. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque debo agregar que el único mazo que sobrevivió al meta de Darkrai realmente fue Celebi, que se convirtió de hecho en el counter total de este mazo de Darkrai, pero con un ligero cambio, ya que este nuevo mazo de Celebi pues eliminó totalmente a Serperior y se jugaba solo con Exeggutor. Es una mención honorífica que quiero hacer porque este mazo se jugó muchísimo en consecuencia de Darkrai, porque era su único counter prácticamente. También tenemos un segundo mazo que destacó muchísimo en este nuevo meta, y fue la llegada al juego a lo que es a día de hoy, en mi opinión, la carta más desbalanceada de todas, y me refiero a ti, Rampardos. En conjunto con Marshadow y Hitmonlee, esta fue la razón principal y quienes se encargaron de ponerle fin al reinado de Gyarados, amenazando toda la banca junto con Helio. Este mazo le dio el protagonismo al tipo lucha que tanto estaba buscando desde hace 2 sets atrás. Y así, junto con Darkrai, Rampardos se convirtió en uno de los mazos más icónicos de este set. Pasamos al miniset de Luz Triunfal. Y sinceramente siento que a nivel competitivo este ha sido, digamos, el set más flojo que hemos tenido realmente. Eso sí, nos trajo un par de cartas que realmente serían muy útiles en el meta a futuro, no realmente durante esta expansión, que sería Palkia Origen y la carta de partidario Nácara, que sería muy clave en el futuro. Pero cuidado, gorda. Pero sin lugar a dudas, la carta más importante, obviamente, que nos trajo este set fue, por supuesto, Diosito Arceus, quien cambiaría nuevamente el meta por uno bastante aburrido, y realmente no siento que haya sido culpa de Arceus, sino realmente el mazo que surgió con esta carta. Y se trata de Dialga junto a Arceus. Este mazo lo tenía todo: tanqueo, daño masivo, curación constante, rampeo de energías, pero era súper lento de jugar, y al ser el mazo más potente del set, como suele pasar, todo el mundo se puso a jugar el mismo mazo, dando como resultado partidas muy largas y aburridísimas, dominando en todos los torneos con casi 40.000 partidas y un porcentaje de victorias bastante elevado. Durante esta expansión también empezó a explotar un nuevo diseño de mazos que consistía en llevar solo 2 Pokémon en la baraja y 18 cartas de soporte o entrenadores. Cartas como Articuno 18 entrenadores o Palkia 18 entrenadores explotaron muchísimo esta mecánica, contribuyendo a que sea aún más aburrido el competitivo. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
Sin embargo, un mazo logró romper esta monotonía y plantarle cara al titán del mes, y este fue Lucario. Este mazo ya existía desde la expansión anterior, pero el nuevo entorno competitivo, donde había muchísimas cartas básicas EX, combinado con una nueva carta para el tipo lucha, Sudowoodo, quien inflige daño adicional a las cartas EX, lo transformó por completo. En combinación con Rampardos, Lucario logró meterse de lleno en el top competitivo, convirtiéndose en la segunda opción más sólida de todo el formato. Más vale que te calmes, maldito asesino. Y aunque este meta fue para muchos uno de los más lentos y predecibles, tuvo su mérito. Dialga por fin logró tener su momento de brillar, ya que en su propia expansión realmente fue pésimo, y Arceus se consagró como una de las cartas más icónicas del juego, dominando incluso hasta la actualidad, afortunadamente evolucionando un distinto diseño de mazo. Nuestro quinto miniset, Festival Brillante, no solo dio inicio a las partidas clasificatorias ya dentro del juego, lo que ocasionó que hubiera una disminución muy importante en el formato de torneos con la comunidad, sino que también trajo consigo la era realmente oscura de Pocket. Y lo hizo en muchos sentidos. No solo marcó el nacimiento de las infames cartas Shinies que empezaron a arruinar todos los hits cuando abrías un sobre, sino que también trajo el mazo más odiado de la historia de Pocket. Pero antes de continuar con esta historia de dolor y sufrimiento, si te está gustando el video no olvides darle un poderoso like y suscribirte ahora mismo, dale a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Y recuerda también que tengo una comunidad de Discord donde ya casi somos 3000 personas, donde no solo puedes platicar con la gente y compartir tus mazos, sino que también puedes buscar intercambios y participar en dinámicas y concursos mensuales, así que únete que te esperamos por ahí. Link en la descripción. Con la llegada de Giratina y su habilidad exageradamente rota, resucitó a Darkrai para juntos empezar su reinado de la muerte. Mientras Darkrai te desgasta sumándose energía y su habilidad de pesadilla junto al casco dentado, Giratina se carga solo con su bramido, dando como resultado un total monstruo en daño, en aguante, en control, en curación, y bueno, creo que a día de hoy no hace falta explicar todo lo que puede hacer este mazo, ¿verdad? No todo fue oscuridad, también resucitó un segundo mazo que se lo merecía bastante, y este fue Gyarados. Este mazo se adaptó con nuevas cartas como Manaphy, Palkia Origen y sobre todo con el nuevo partidario rojo. Sumándole el cambio de meta con el dominio de Dartina, era el único que le podía hacer frente a este mazo, ya que la consistencia de este nuevo mazo de Gyarados le permitía darle muchísima pelea a Dartina y también competir contra los otros mazos del formato. Este posiblemente fue el meta más odiado de todos, sobre todo porque fue la primera vez que tuvimos clasificatorias dentro del juego y había extremadamente demasiados Dartinas. Y como mencioné anteriormente, el único prácticamente que le podía hacer realmente frente era Gyarados, y también muchos de los otros mazos se armaban exclusivamente para contrarrestar a Dartina. A eso sumándole que el tipo eléctrico estaba realmente bastante muerto en el meta. Todo esto junto hizo que Gyarados se convirtiera en el segundo mejor mazo de esta expansión. Por lo que estos dos mazos se consagran como los mazos más icónicos de la primera vez que tuvimos Ranked en el juego en la expansión Festival Brillante. Y ojo que a partir de aquí Dartina jamás desaparecerá del meta. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Llegamos al set de Guardianes Celestiales, y esta expansión, debo decir, trajo consigo varias cartas que cambiarían y se quedarían en el meta. En Pokémon nuevos más destacado tenemos Oricorio Eléctrico, poniéndole fin en gran medida a todos aquellos mazos que solo estaban conformados de cartas EX, aunque Oricorio brillaría muchísimo más en el futuro. Dos herramientas Pokémon muy buenas, capa de hoja para los tipo planta y flecha venenosa que brillaría en la siguiente expansión, y finalmente en partidarios Guzma, que marcaría un antes y un después en la forma en que juegas tus herramientas, y Lilia, que potenciaría curando muchísimo a los Pokémon fase 2. Y es que para rematar esta expansión trajo consigo el caramelo raro.
algo que desesperadamente necesitaban los fase 2 porque siempre habían estado allí pero nunca terminaban de llegar al top, con algunas excepciones. Esta carta puso en el mapa a cartas como Garchomp, como Charizard o Crobat. Pero muy aparte de Dartina, que seguía dominando en el top, estos fueron los dos mazos nuevos más icónicos del set. Peter Parker. Empezando con Solgaleo y su habilidad Camino Ascendente, acaparó la atención de esta expansión, ya que el tipo metal pues era de los tipos más flojos dentro del juego y junto con Skarmory fue el mazo más jugado de la expansión, aunque debo decir que esta sería la primera vez que el mazo más popular no era realmente tan bueno, pues hubieron otros mazos que tenían mejores resultados en Ranked. No. Bueno, sí. Mención honorífica a Garchomp con Rampardos, que también fue un mazo bastante popular. Ambas cartas abusando del caramelo raro y Lilia tuvieron muy buenos resultados. Pero si hablamos de mazos icónicos, para mí el segundo mazo más icónico fue definitivamente Meowscarada. Junto con Decidueye, este combo de tipo planta abusaba de su daño contra cartas CX con el efecto de Meowscarada, y gracias al efecto de ataque de Decidueye podías rematar a algún pokerido en la banca. Este mazo también funcionó muy bien gracias a todas las curaciones nuevas que tenía ahora. Muy aparte de Erika, contaba con Lilia y con capa de hojas. Y finalmente la segunda mención honorífica ahora para Arceus, que con un mazo full sinergias junto a Carnivine y Crobat fue un mazo bastante icónico de esta expansión que se potenció gracias al caramelo raro y la verdad muy divertido de jugar en comparación a su pasado oscuro con Dialga. Pobre cosita fea. Debo decir que aunque la mayoría de mazos se basó en hacerle full counter a Dartina, no lo lograron del todo, ya que este mazo seguía siendo de los más populares y de los más dominantes en Ranked. Lo que nos lleva a Crisis Dimensional, el siguiente miniset. Debo decir que en este set, aunque Dartina siguió siendo un mazo viable para jugar en el metajuego, la verdad es que este fue de las expansiones donde le costó bastante debido a uno de los mazos más icónicos de esta expansión. Debo agregar también que en esta expansión hubieron nuevas mecánicas que le dieron muchísima más profundidad al juego, sobre todo pues la mecánica de los ultraentes. A este punto ya estábamos muy alejados de aquellos inicios simples con Mewtwo y Pikachu. Y el primer mazo icónico que encontramos acá, por supuesto que es Silvally, quien marcó el inicio de un nuevo terror competitivo. Silvally empezó a aparecer en todo tipo de mazos, pero el más recordado fue su combinación con Rampardos, que se convirtió en un mazo extremadamente agresivo con daño altísimo, y su gran ventaja era que no llevaba cartas EX, obligando al oponente a debilitar 3 Pokémon, lo que le hacía balanceado, rápido y sorprendentemente resistente, además de tener buen motor de robo gracias a su partidario Gladio, quien podía conseguir a código 0 o evolucionar a Silvally activando el efecto de Silvally para pegar 50 de daño más. Esta combinación de Silvally y Rampardo se mantuvo en el top incluso hasta el día de hoy, que sigue siendo un mazo bastante relevante en el meta actual. Ay, tienes tantos estilos. Pero si hablamos del mazo más relevante de todo el set de Crisis Dimensional, definitivamente tiene que ser Buzzwole EX. Este mazo introdujo la nueva mecánica de ultraentes. Con Celesteela podías mover tus Pokémon libremente en el tablero sin gastar ningún tipo de energía, manteniendo la presión turno tras turno. Además, su carta de partidario Samina te permitía cargar a otro ultraente, como por ejemplo un segundo Buzzwole automáticamente, lo que generaba un ciclo de daño explosivo y control constante. Pero lo que sí tiene es al invencible Exodia. ¡Ah, imposible! He reunido las 5 cartas especiales, las 5 piezas del rompecabezas. Y por estas razones, Buzzwole y Silvally fueron los mazos más icónicos de la expansión Crisis Dimensional. Y ya a estas alturas, el juego se sentía mucho más estratégico y profundo en comparación al inicio con Pikachu y Mewtwo. Aunque todavía faltaban nuevas cosas por ser implementadas. Quiero hacer una mención honorífica a Solgaleo EX junto a Shiinotic, ya que este mazo fue el pionero en abusar de una mecánica que estaba por cambiar el juego, y se trata de la mecánica de robo de cartas, teniendo una sinergia brutal con Shiinotic, donde este par robaban su mazo en un par de turnos destruyéndote por completo. Aún así, dependías de cierta suerte de tener rápido a Shiinotic en el campo para que esto funcionara.
Aunque yo por lo menos lo odié muchísimo en su momento a este mazo por ser tan injusto de que robabas todo el mazo y a tu oponente todavía le quedaban 10 o 12 cartas en la baraja, fue la antesala y el teaser básicamente de lo que se venía en las siguientes expansiones. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Arboleda de Eevee reforzó y amplió la mecánica del robo de cartas, trayendo al competitivo una nueva protagonista, Sylveon EX. Si bien tuvimos a Solgaleo con Shiinotic, dando los indicios de lo realmente poderosa que podía ser esta mecánica nueva, Sylveon llegó para explotar esto mucho más. Y junto con esta nueva mecánica se generaron dos nuevos mazos que explotaron muchísimo esta expansión y se volvieron los más icónicos de la Arboleda de Eevee. A estas alturas ya teníamos muchos elementos integrados al juego, teníamos herramientas Pokémon, partidarios de control, estrategias de fase 2 con caramelo raro y ahora robo de carta eficiente, que cambió completamente el ritmo del meta. Y el primer mazo más icónico de esta expansión definitivamente tiene que ser Greninja con Sylveon y Giratina. Y de hecho, Albert del pasado te va a explicar cómo funciona este mazo. En este mazo aprovecharemos al máximo el motor de robo de Sylveon para tener lo más pronto posible a los Greninjas en el campo. Además que tenemos múltiples formas de jugar, depende de lo que robemos, ya que llevaremos energía de agua y tipo psíquica. Podemos pegar con Sylveon o con Greninja o simplemente cargar a Giratina. Tendremos que adaptarnos durante la partida según las cartas que nos toquen. De parte de los partidarios tenemos a Cyrus, quien es clave en el mazo ya que gracias a la habilidad de Greninja podemos traer a la zona activa y debilitar cartas claves con Cyrus, combinándolo con el daño de Giratina por ejemplo. Ni tan mal, ¿no? La explicación creo que quedó bastante bien y esa fue la principal razón de por qué este mazo se volvió tan icónico durante la expansión de Arboleda de Eevee, y es que era sumamente dominante. ¿Se han dado cuenta que Greninja desde la primera expansión lo único que ha hecho es subir y subir y subir y ahora es una cosa de locos? Rarísimo, ¿no? Lo que nos lleva al segundo mazo más icónico durante esta expansión y por fin fue Charizard EX, que gracias a Sylveon sufrió ese busteo que necesitaba, ayudándole a robar muchísimas cartas por turno y poder conseguir rápida su evolución. Lo único malo de este mazo es que por meter copias de Eevee con Sylveon no te daba mucho espacio que digamos para meter otras cartas de partidario u objetos, ¿no? De hecho, Albert del pasado... No quiero explicar, ¿no? Pero yo creo que él lo explica mejor que yo. Y bueno, como he mencionado anteriormente, básicamente llevamos este Charigato, que creo que Sylveon es un gato, ¿no? O una zorra. La cosa es que llevamos al Charizard de toda la vida, pero esta vez teniendo un motor de robo exagerado, llegando a robar cartas de forma estúpida, como vendría siendo Shiinotic en su versión de Solgaleo, y podemos evolucionar muy rápido a Charizard y poder empezar a hacer mucho daño, ¿ok? Y básicamente, pues esos fueron los dos mazos más icónicos durante esta expansión de Arboleda de Sylveon, aunque tengo una mención honorífica, y ese es un montón de Eevee, porque gracias a esta expansión ellos también tuvieron su mazo icónico que de hecho sigue siendo bastante relevante tanto en su versión de Leafeon como en su versión de solo Flareon, así que también mención honorífica para la banda de Eevee de la muerte. ¿Acaso no lo viste venir? Llegamos a la penúltima expansión de la serie A, Saber Marino y Celeste, una expansión orientada a la región de Johto que trajo al juego una nueva mecánica, los Pokébebés. Aunque esta novedad no cambió drásticamente el metajuego, ya que los mazos que dominaban desde la expansión anterior seguían estando muy fuertes, esta etapa nos dejó grandes protagonistas que merecen ser recordados, y la primera mención va a ser un conjunto de mazos que son los mazos eléctricos. Durante esta expansión el tipo eléctrico recibió un enorme impulso con nuevas cartas como Permuta y Pichu, lo que permitió crear combinaciones muy variadas y poderosas. Vimos mazos por ejemplo con Arceus, con Silvally, con Tapu Koko, todos aprovechando Pokémon como Oricorio, Zeraora, Pichu, la partidaria Maya o la carta de objeto Permuta. Estos mazos representaron una auténtica evolución del tipo eléctrico que se lo merecía después de muchos meses en decadencia, y similar a lo que pasó con Pikachu en la primera expansión, tenemos una variedad actualmente de mazos eléctricos que están bastante bien. De hecho, el tipo eléctrico me atreveré a decir que es el tipo más variado que tenemos en el juego actual. Es bellísimo. Y finalmente la estrella indiscutible de Saber Marino y Celeste,
Espeon. Desde el primer día, este mazo dominó en popularidad y rendimiento, combinando una enorme capacidad de curación gracias a la habilidad de Espeon. Y por supuesto que quiero seguir reutilizando mis explicaciones de mazos, así que Albert del pasado te va a explicar cómo funciona este mazo. Ya todos conocemos la estrategia de Espeon, pero por si no la conoces te la explico. Básicamente es robar la mayor cantidad de cartas posibles gracias a la sinergia que tiene de energía con Sylveon, y junto con Espeon ir haciendo daño mientras te curas un montón. Además llevamos a Espeon y Sylveon no EX, ya que en muchas situaciones te pueden ayudar a ganar la partida, ya sea por su daño o incluso para transformar una carta de Eevee EX en no EX para solamente dar un punto, por ejemplo. Donde más varía este mazo es en el apartado de soportes. En objetos, en esta ocasión llevaremos doble capa, ya que hay muchísimos mazos de tipo siniestro precisamente para hacerle counter a Espeon, por lo que sobrevivir a un daño de 140 o 150 es muy importante, además de que la capa también te puede salvar a Eevee EX de que sea debilitado por Silvally, y también te puede salvar a Espeon y Sylveon no EX. Así que, como pueden ver, al menos en mi opinión, la capa es bastante importante en este mazo actualmente, y por eso llevamos doble, para que nos salga rápido o para tener una segunda capa por si necesitamos la primera para salvar a alguno de nuestros Pokémon. Finalmente en los partidarios llevamos a Sabrina y Cyrus para ganar partidas y Mars para controlar. Sin duda alguna, este mazo fue el más icónico de Saber Marino y Celeste, dominando tanto en popularidad como en resultados competitivos. Literalmente estaba hasta en la sopa. Lo único regular de esta expansión es que se siguió abusando muchísimo de Sylveon EX, llevándolo en todos los mazos que se pueda, aunque no fueran mazos siquiera de tipo psíquico, simplemente como motor de robo universal. Una práctica que estaba funcionando, pero que sin embargo la última expansión de la serie A estaba por cambiar. Lo que nos trae a Manantial Oculto, el último capítulo de la serie. Este set trajo consigo las bestias legendarias, que terminó de solidificar las estrategias desarrolladas a lo largo de toda la serie. Estos tres nuevos protagonistas compartían la misma mecánica, Pulso Legendario, una habilidad que te permite robar una carta al final de tu turno, siempre y cuando esta carta esté en la zona activa. Desde los mazos de Gyarados no veíamos un mazo puramente de agua que pudiera competir en la cima del top. Y Suicune EX combinado con Greninja se convirtieron en el nuevo estandarte del meta. Este mazo cuenta con una potencia brutal de robo, pudiendo tener hasta 2 Greninjas en el campo de manera relativamente rápida, junto con mucha curación gracias a la carta de partidario Nácara, mucho control mediante Helio, Repelente y Venus. Además que ahora alquilan el apoyo de cartas de otros tipos, ya no es al revés donde alquilaban a Greninja, sino que ahora te pueden traer un Oricorio o un Giratina para reforzar el mazo si se necesita. Este mazo actualmente lo tiene absolutamente todo, por eso Suicune EX con Greninja se consagra como el mazo más icónico de Manantial Oculto. Y si bien Raikou también tuvo un muy buen papel en este meta, potenciando aún más a todos esos mazos de tipo eléctrico, muy aparte de que Entei no brilló para nada, el que yo considero que es el segundo mazo más memorable de Manantial Oculto es Guzzlord. Desde Crisis Dimensional, Guzzlord siempre había estado presente en el meta, aunque sin demasiada popularidad. En sus primeras versiones se jugaba con venenos, junto con Nihilego, Flecha Venenosa y Naganadel. Pero en esta expansión surgió una nueva variante más sólida y mucho más peligrosa. Esta versión se juega prácticamente solo con una Celesteela como carta de movilidad opcional y se centra en abusar del partidario Mento, garantizando una cara en las monedas y quitando energía al rival con su primer ataque de forma constante, mientras se carga el segundo ataque para buscar la victoria, pudiendo aprovechar la carta de partidario Samina para cargar un segundo Guzzlord en caso de ser derrotado el primero. Además, Guzzlord es la carta básica con más vida del juego, lo que la convierte en un tanque bastante fuerte de derribar, y es por todas estas razones que Guzzlord se ganó su lugar como el segundo mazo más icónico de la expansión Manantial Oculto, y uno de los pocos capaces de plantar cara a Suicune. Estos dos mazos para mí son los más icónicos de esta expansión, Manantial Oculto, y juntos a Dartina obviamente, que sigue siendo el top de los mazos, llega a su fin la serie A. Adiós, vaquero.
Espero que les haya gustado el video de hoy. La verdad es que duré varios días editando esto, fue bastante duro, pero yo creo que valió la pena. Espero que les haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte y comenta qué te pareció el video, qué esperas de la serie B, qué mecánicas crees que nos pueden aguardar aparte de las mega evoluciones. Te estaré leyendo. Y también se me ocurrió que podría hacer lo mismo, quizás, con las cartas de partidario. Comenta también si te gustaría. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video o en el siguiente directo. Chao.